Gracias, amigos. Continuamos nosotros aquí en Bien por Casa, 10 de la mañana con 34 minutos. Tenemos un súper programa, tenemos temas muy bonitos, muy variados y muy interesantes para compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, como muchas veces lo hacemos aquí en Bien por Casa, ¿verdad? La pasamos muy bien y aprendemos, que es lo importante. Hoy tenemos un gran invitado. Realmente nos sentimos muy orgullosos de poder recibir aquí en nuestro set a alguien que ha aportado muchísimo, que viene años de años investigando acerca de diversos temas, entre ellos pues la epigenética, la medicina que tiene que ver con el genoma humano, que era lo que estábamos hablando hace un momento, este descubrimiento que realmente revolucionó la medicina, la ciencia en general y nuestra forma de ver la vida incluso. Vamos a conversar acerca de las enfermedades. ¿Qué hay acerca de la herencia? ¿Se pueden heredar? ¿Se puede, digamos, hacer algo al respecto? ¿Se puede romper esta cadena de herencia? Muchas preguntas que le vamos a trasladar a nuestro invitado. Desde España nos visita el doctor Ramón Cacabelos. Él es catedrático en medicina genómica. Un aplauso para nuestro invitado. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, un placer estar aquí hoy. Muchas gracias. Estamos nosotros, bueno, aquí pues hablando, pensando acerca de esta maravilla, ¿verdad?, que es la ciencia y en este caso la medicina, que en los últimos años ha dado giros impresionantes, ¿verdad? Incluso paralelo digamos, a la era del internet, ¿no?, y de esta tecnología de avanzada, donde toda la información te llega tan rápido, la medicina también ha dado sus grandes avances, ¿verdad? Como en este caso, pues la medicina genómica. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la medicina genómica? Bueno, el descubrimiento del genoma humano probablemente haya sido el acontecimiento científico más importante en la historia de la humanidad después del Renacimiento. Entonces estamos hablando de dónde están nuestros genes, cómo se organizan, para qué sirven, cómo se estropean y cómo podemos repararlos. Esto es la genómica en pocas palabras. De alguna forma incluso podríamos llamarlo nuestra identidad, ¿verdad? Así como tenemos un documento de identidad que dice quiénes somos, en este caso pues el genoma también es aquel documento que almacena toda la información de realmente quiénes somos, ¿no? Pero no solo, es decir, la salud y la enfermedad es el resultado de un equilibrio o un desequilibrio entre el medio interno, que es lo que representa nuestro genoma, y el medio externo. Y nuestra identidad como seres humanos, tanto en términos de salud como en términos de personalidad, es la conjunción de ambas cosas. Lo que hemos heredado más lo que hemos aprendido. Eso es verdad. Y también de qué nos alimentamos, ¿no? No solo, digamos, nutricionalmente, ¿no?, hablando, digamos, de comida, sino también, bueno, acá en Bien por Casa siempre lo decimos, todo configura quiénes somos, ¿no? Qué cosa vemos, qué escuchamos, qué decimos y qué sentimos, llegan a configurar también nuestro cuerpo. Absolutamente. Hay un diálogo permanente entre nuestros genes y el medio ambiente en el que vivimos. En ese medio ambiente en el que vivimos, qué duda cabe que el aire que respiramos y la comida que comemos son los dos elementos interactivos más importantes. Luego hay aspectos fundamentales para el desarrollo personal de cualquier ser humano, como es el afecto, como es la interacción con las personas que nos rodean, con nuestro medio laboral. Toda esa constelación de eventos es lo que va a determinar nuestro nivel de bienestar o de malestar. Pero a la base de todo está nuestro genoma, es decir, podemos nacer con un buen genoma, que si nuestro ambiente es malo, ese mal ambiente va a perjudicar a nuestro buen genoma y así aparece una enfermedad. Por ejemplo, un cáncer de piel si nos sometemos a radiaciones ionizantes, por ejemplo, un problema del corazón si nuestra alimentación es muy mala, si no hacemos ejercicio. Sin embargo, podemos nacer con un mal genoma que si tenemos un ambiente externo adecuado, podemos lograr que ese genoma no manifieste sus deficiencias y así podemos evitar incluso
la posibilidad de algunas enfermedades. En realidad, las 3 enfermedades que están matando a la población humana en países desarrollados son 3 bloques patológicos, que es corazón, cáncer y cabeza. Las 3 Cs, los problemas asociados con la circulación, los problemas asociados con la degeneración maligna de nuestros tejidos y los problemas relacionados con el riego sanguíneo cerebral, como es el caso del ictus, y los problemas degenerativos del cerebro. Estos 3 bloques patológicos representan el 80% de la morbimortalidad, de las causas por las cuales fallecen las personas en los países desarrollados. Pues bien, este 80% de patologías humanas que nos mata, el componente genético es muy importante, pero la posibilidad de regular positivamente la expresión de esos genes, evitar la aparición de la enfermedad, es posible mediante el adecuado manejo del ambiente que nos rodea. Tengo muchas preguntas, Ramón, y es que no todos los días se conversa con una persona como tú. Realmente me parece tan interesante todo esto que estamos mencionando. Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades de la cabeza, bueno, del corazón ya sabemos que son las coronarias, que eso puede ser un infarto, ¿no? Un ataque cardíaco. Hablándolo, digamos, en sencillo, en laico, como me dijiste al inicio, para ser entendido por todos. Cuando hablamos también, pues, cuando hablamos en este caso de las enfermedades de la cabeza, nos referimos a las demencias, ¿verdad? En algunos casos. No necesariamente. No necesariamente. Es decir, las enfermedades del corazón representan en el montante global de estas patologías importantes un 25-30%. El corazón un 20-25% y las enfermedades del cerebro un 15%. Dentro de las enfermedades del cerebro hay aquellas que afectan a las personas en edades tempranas de la vida. Un problema importantísimo que la OMS considera que para el año 2020 será un tema con un enorme impacto mundial es el problema de la depresión, terriblemente discapacitante y que tiene grandes posibilidades de ser manejadas de otra manera que como lo estamos haciendo ahora solo con medicamentos, puesto que hay un componente importante medioambiental que hay que modificar para que la vida de las personas sea más saludable. Pero luego hay 2 patologías terribles, neurodegenerativas, que son las que realmente están arruinando a nuestra población, que son la demencia, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Estos son los 2 grandes problemas degenerativos que al final de nuestra vida van a determinar que esa vida tenga calidad o no tenga calidad, tengamos capacidad o realmente vivamos discapacitados. O incluso con un miedo, digamos, al mañana, ¿no? A lo desconocido. Yo pienso que también de alguna forma esto puede sustentar este horror que existe hoy en día a envejecer. Muchas personas, muchas mujeres sobre todo, apelan a todos los, digamos, implementos posibles y a la mano para luchar contra este paso inexorable del tiempo, y es que, claro, de fondo hay un miedo, ¿no? Hay un miedo y ahí no hay una aceptación, ¿no? A algo, digamos, natural de la vida, un proceso natural de la vida. Yo creo que habría que hacer 3 consideraciones a tu pregunta. Una, no debemos temer lo irremediable que es envejecer, y envejecer bien es muy agradable porque además a los cambios que pueda haber en nuestra piel y en nuestra forma de pensar, eso va acompañado de nuestra experiencia, que siempre es genial. Segundo, no sé hasta qué punto es positivo luchar contra la naturaleza, por lo tanto, ese intento que a veces tienen las mujeres de combatir el efecto del tiempo en ellas puede ser terriblemente peligroso. Por ejemplo, el abuso de hormonas y terapia hormonal sustitutiva. Ahí me gustaría quedarme. Puede determinar, por supuesto, graves problemas. Tenemos que ir a un corte porque tenemos información importante y luego regresamos. Sí, seguimos conversando. Ah, ya, muy bien, entonces no hay corte. Este abuso de hormonas también puede generar, ¿verdad? Y el tercer problema es que hoy entramos dentro de una nueva fase que es la medicina personalizada, íntimamente relacionada con la medicina genómica. Hoy día, gracias al genoma, podemos personalizar los tratamientos. Por ejemplo, fármacos que se utilizan a nivel mundial
en cantidades industriales. Omeprazol, por ejemplo, para los problemas del estómago. Gástricos, ¿no? Cuando alguien tiene algún problema, omeprazol. Bueno, hay un 20% de la población que no puede utilizar por su perfil genómico omeprazol. Anticonceptivos en mujeres jóvenes o terapia hormonal sustitutiva en mujeres maduras. Hay entre un 25 y un 32% de la población que no puede utilizar hormonas, tanto en época fértil como en época menopáusica, porque les puede inducir problemas cardiovasculares, alto riesgo de ictus, incluso problemas oncológicos, problemas tumorales. Asociado incluso al cáncer de mama, ¿no? En muchos casos. Por supuesto. Por lo tanto, estamos en un momento donde esa personalización de los tratamientos nos tiene que ayudar a que cada persona sepa lo que puede tomar y lo que no puede tomar, y sobre todo que quien prescribe, que son los médicos, sepan qué tipo de medicamento es más adecuado para una persona y qué tipo de medicamento debe ser evitado en esa persona. Ramón, ¿y esto? Solo con esto lograríamos reducir el gasto farmacéutico en un 30%, que es un problema grave en la mayoría de los países, y probablemente estaríamos reduciendo muchas patologías entre un 20 y un 25%. Ahora, esto, tengo dos preguntas al respecto. Está muy lejano de una sociedad como la nuestra, por ejemplo, aquí en el Perú. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿será posible, será factible, teniendo en cuenta también la industria que está detrás de los fármacos? No es ciencia ficción. No tenía previsto enseñarlo, pero como es mío lo enseño. Esta es una tarjeta farmacogenética que hemos desarrollado para la personalización de los tratamientos, de tal manera que en Europa, por ejemplo, hay miles de personas que disponen de esta tarjeta y a través de su ordenador ellos saben qué tipo de medicación les conviene y qué tipo de medicación no. Y el médico, cuando vas a tu médico, tú le permites insertar tu tarjeta en su ordenador y él sabe lo que te puede prescribir y lo que no. ¿Me permites, por favor? Sí. Es que de verdad parece ciencia ficción. ¡Wow! Tarjeta farmacogenética, pues es verdad. Es verdad, no es mentira. No es ciencia ficción. No es ciencia ficción, Es no es una Odisea realidad. 2001. Y de verdad... Y con respecto al tema de la industria farmacéutica, es un camino irremediable. Es decir, la industria farmacéutica está acostumbrada a hacer un gran negocio con los medicamentos durante los primeros años. Cuando aparece el fármaco, luego el interés decae y el fármaco desaparece. Igual pasa, digamos, a ser la patente propiedad de... Efectivamente, pero todas las... cuando tú personalizas ese tratamiento y tienes la garantía de que ese medicamento te va a beneficiar de por vida, tú te conviertes en una persona leal de por vida. Claro. Entonces, hay determinados aspectos, tanto científicos como económicos, que irremediablemente la industria los va a tener que acatar, que incorporar y además ver que también les benefician, porque lo que sea beneficio para la población es beneficio también para todo lo que rodea a los intereses de la población. Otra de las preguntas que tengo y que va en relación también con lo que estamos conversando, que siempre le he hecho y nunca he recibido una respuesta muy contundente. Hablaste al inicio acerca de los hábitos, ¿verdad? Y que nuestro genoma, si bien es cierto, viene ya con una dote que dice, pues esto es lo que traes, esto es lo que tienes. Sin embargo, el medio ambiente y lo que uno consume, tanto nutricionalmente como en general todo, ¿no? Va modificando, ya sea para bien o para mal. ¿Qué hay, por ejemplo, del tabaco? ¿No? Estas personas que son fumadoras, incluso madres gestantes que no pueden con, lamentablemente, la adicción al tabaco, que es tremenda, incluso fuman mientras están embarazadas. ¿Esto modifica el genoma del niño? Es más, sin que la madre fume siendo gestante, si es una madre o un padre que ha venido fumando durante mucho tiempo, pongo como ejemplo el cigarro porque es lo más conocido, esto también va a ir modificando evidentemente su predisposición para desarrollar alguna enfermedad. ¿Es heredable también? Sí, ¿o esto viene a ser hereditario? La pregunta es muy interesante. Vamos a ver. Hasta ahora lo que conocíamos de la genética era el concepto de la genética de Mendel. Correcto. Pero claro, la genética de Mendel se hizo con guisantes
en el jardín que tenía este monje agustino en el distrito de Moravia, al norte de la antigua República Checa, ¿no? Lógicamente la genómica mendeliana es una genómica del sí o del no. Si tienes un gen defectuoso, irremediablemente vas a padecer una enfermedad. Afortunadamente esto solo ocurre entre un 1 y un 5% en el ser humano. Y generalmente la genética mendeliana nos mata en edades tempranas de la vida. Todo el mundo conoce casos pues, como el síndrome de Down, el síndrome de Patot, deformidades, niños que nacen con defectos y que irremediablemente van a fallecer. La genómica no funciona por la regla del sí o del no, sino por la regla de la predisposición y la probabilidad. Es decir, hay una regla de oro en genómica que dice: cuantos más defectos genéticos tienes en tu genoma, antes va a aparecer la enfermedad, va a tener un curso más rápido y va a responder peor al tratamiento. Y cuantos menos defectos genéticos tienes, la enfermedad aparece más tarde, tiene un curso más lento y vas a responder mejor a los tratamientos. Bien, esto es aplicable a la diabetes, a la hipercolesterolemia, a las coronariopatías, hasta incluso al cáncer. En el caso del cáncer nacemos con la predisposición y puede que en algunos casos, si hay un acúmulo de genes defectuosos en nuestro genoma, puede que de forma irremediable, si somos fumadores, acabaremos desarrollando un cáncer de pulmón, o una mujer, aunque no use anticonceptivos, puede que acabe desarrollando un cáncer ginecológico o un cáncer de mama. Ahora, si muchos años antes de ser la época de riesgo en el que se manifiestan estas enfermedades, mediante biomarcadores genéticos, identificamos el riesgo, podemos eliminarlo. Caso de la Angelina Jolie. Claro. Ella detecta que tiene un BRCA positivo, interviene, elimina el foco del tumor, hace una reparación plástica y vive. Lógicamente los hombres y las mujeres, si pudiéramos, y se puede, detectar en ellos y en ellas un riesgo para un cáncer de pulmón, que en estos momentos se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud en épocas fértiles de la vida, esas personas debieran evitar exponerse, lógicamente, a el humo del tabaco, sea directo o sea indirecto, con lo cual podríamos estar influyendo positivamente en la posibilidad de evitar la manifestación de la enfermedad. Y luego hay un nivel mucho más elevado. Si conocemos los segmentos del genoma que son defectuosos, hoy estamos trabajando ya en tecnologías mucho más avanzadas que a la población le suenan, que si la terapia génica, que si la epigenética, que si el cortar y pegar, como hacemos cuando jugamos con nuestro ordenador. Bien, todas estas cosas que ahora parecen muy sofisticadas, probablemente en un horizonte de 5 años podremos aplicarlas de forma rutinaria, incluso para algunas enfermedades degenerativas. Por ejemplo, en estos momentos, en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que el problema fundamental no es esperar a que aparezca la enfermedad y desarrollar un fármaco para nuestra memoria. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer, aunque se manifiesta después de los 60 o de los 70 años, realmente está destruyendo nuestras neuronas desde que nuestro cerebro deja de madurar a los 30 años. Wow. Por lo tanto, están muriendo neuronas durante más de 30 años. Cuando aparecen los primeros síntomas, son tantos miles de millones de neuronas las que han muerto que no va a haber fármaco que nos devuelva la memoria, porque no hay ningún fármaco que resucite a las neuronas. Cuando mueren, se han muerto para toda la vida. Claro. Entonces, la lucha en estos momentos frente a estas enfermedades degenerativas es intervenir muchos años antes de que se manifieste la enfermedad para evitar que esas neuronas mueran. Tarde o temprano se acabarán implementando procedimientos para el corazón, incluso también para combatir la malignidad en el caso de tumores, mediante estas estrategias preventivas y estas estrategias profilácticas
que nos permitan, gracias a la medicina genómica, hacer que nuestra vida no solamente sea mucho más saludable, sino que se exponga a riesgos innecesarios y sobre todo que cuando haya que tratar a las personas demos aquello que realmente las va a beneficiar y no demos nada que las pueda perjudicar. Sí, pues realmente, bueno, lo bueno es que vamos por buen camino, ¿no? Que hay un panorama alentador, digamos, hay una luz al final del túnel, como se dice, y lo terrible es, bueno, cuando uno finalmente toma conciencia de algunas enfermedades, como en este caso el Alzheimer, ¿no? Que viene a ser, digamos, tan chocante, no solo para el paciente, sino también para todo el entorno familiar, ¿verdad? Tan desgastante, ¿no? El tiempo, lamentablemente, es corto en televisión. Yo tengo tantas preguntas, producto además de la procrastinación eterna que me encanta a mí, de darle vueltas a los temas, e hipótesis incluso, ¿ah? Me animo de repente, tengo algunas hipótesis acerca del Alzheimer también, pero eso ya en off. Me encantaría que nos compartas las conferencias que has venido a realizar aquí en Lima y en Huancayo, ¿verdad? Sí, es una invitación de la Universidad Continental y esta tarde y mañana a las 6 aquí en Lima, en la sede de Miraflores, hablaremos precisamente de la medicina genómica y de estas cosas prácticas. Y es importante tanto que la gente las conozca como que el colectivo médico empiece a entender que todo esto existe y que no es ciencia ficción. Y hoy hablaremos precisamente de medicina genómica en general, de los grandes problemas de salud de las personas, y mañana en Huancayo nos centraremos ya en enfermedades degenerativas, en esas enfermedades que sí arruinan nuestra dignidad, porque el Alzheimer es el prototipo de enfermedad que te impide saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, con quién vives, quiénes son tus hijos, para qué estás aquí. Es de las enfermedades más terribles que hacen pues que dejemos de ser personas, y por lo tanto el que desde un punto de vista científico, desde un punto de vista médico, seamos capaces de minimizar esta terrible enfermedad supondría un logro interesante para el bienestar de las personas. De verdad que sí, vamos por buen camino y sobre todo pues con personas como tú, Ramón, vale la pena decirlo, ¿no? Con tantos años dedicados a la investigación y que, bueno, pues finalmente vienes y qué bonito que vengas a nuestro país a compartir tu conocimiento, ¿verdad? Y sobre todo, pues, estas buenas nuevas de los adelantos científicos, médicos científicos para nosotros, pues, que algún día, pues, se pueden dar, de repente en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Poder portar también esa tarjetita aquí. Por poder... Pues sí. Por poder, la realidad es el ya. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que en ciencia, desde que se produce un descubrimiento hasta que se convierte en una rutina médica, suele pasar más de una década. Una técnica que hoy todo el mundo conoce, como es un escáner, una tomografía, una resonancia magnética, cuando esto se descubrió, se tardaron 2 décadas en que fuese aceptado como un procedimiento diagnóstico. Hoy es un procedimiento de rutina. Afortunadamente, gracias a la gran aldea global en que nos ha convertido Internet, la difusión del conocimiento y la accesibilidad de las personas al conocimiento hace que las cosas vayan mucho más deprisa. Y sería un aspecto importantísimo que todos los gobiernos de América Latina, de Europa, de América del Norte, hiciesen que se trasladase cuanto antes ese conocimiento científico a la praxis médica para beneficio de las personas, puesto que cuanto menos tiempo tardemos en ese desarrollo, más barato será el producto final. Por supuesto, final. Finalmente, ¿no? Y así no tendríamos que estar combatiendo con los graves problemas que supone el gasto económico en salud. Correcto. Ramón, muchísimas gracias por la visita. Realmente un gusto haber podido conversar contigo, aunque sea estos breves minutos. El tiempo vuela, lamentablemente en televisión es así. Pero bueno, estaremos ahí entonces en las conferencias imperdibles, imperdibles en Lima y en Huancayo. ¿Hay alguna página donde haya información, más información? Es la página de la Universidad Continental. La página web de la Universidad Continental. Muy bien, ahí lo googleas, ahí lo encuentras. Un aplauso para nuestro invitado, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Ahora sí, vámonos al corte y regresamos con más aquí en Bien por Casa. No te muevas. Así despacito te me